porque es más útil cuando uno quiere como hacer una presentación, ¿no? Que sea bonita. Y también cuando uno quiere de alguna manera demostrar que sabe algo de R, pues siempre es mejor usar funciones más que las de R base. ¿De acuerdo? Al final de la clase, así ya muy rápidamente, empezamos a ver el tema de funciones de distribución y vimos conceptos importantes. Entonces empezamos con el concepto de probabilidad, que yo les decía, intuitivamente, la mayoría de nosotros sí tenemos una idea de lo que es la probabilidad. Es un término que nosotros escuchamos quizás desde que somos pequeños y lo vemos muchas veces en las noticias, en el periódico, en internet. Y pues sí, tenemos una idea de lo que es la probabilidad y siempre la manejamos en porcentajes. Entonces dijimos, en esta clase, más formalmente vamos a pensar la probabilidad como un número que está entre el 0 y 1, donde el 0 representa el 0% y el 1 es el 100%. ¿De acuerdo? También dijimos que tenemos los dos extremos. El evento imposible es un evento que tiene probabilidad 0, el evento seguro es un evento que tiene probabilidad 1. Sin embargo, tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar estos resultados, porque que un evento tenga probabilidad 0 no quiere decir que no vaya así a ocurrir, ¿de acuerdo? Podría ocurrir, pero tiene probabilidad 0 de ocurrir. Pueden pensarlo como tiene una probabilidad muy bajita de ocurrir, ¿va? Después dijimos, nosotros trabajamos con experimentos, entonces vamos a pensar un experimento como el proceso que me conduce a un resultado, ¿de acuerdo? Cualquier proceso que tenga un resultado o alguna observación lo va a pensar como mi experimento. Y dijimos, pues nos interesan los experimentos que tienen resultados aleatorios, que no se pueden predecir, ¿no? Porque de lo contrario, pues yo no tendría ningún trabajo que hacer aquí. ¿Dudas con eso que vimos la clase pasada? ¿No? No. ¿Seguros? Yo nada más quisiera preguntar si lo del examen de la siguiente clase va a incluir también esta clase. Sí, lo del examen de la siguiente clase va a incluir también lo que es de esta clase. De hecho, quizá les quite un ejercicio de la tarea porque no vamos a alcanzar a ver ese tema, aunque quizá ya lo hayan hecho, lo hayan podido resolver, no lo vamos a incluir. Pero al final, ya les digo bien si sí o si no, ¿va? Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos nuestro experimento, pues sabemos que cuando uno hace un experimento puede tener diferentes resultados, ¿de acuerdo? Porque si yo solo tuviera un resultado posible, entonces ese no sería aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces siempre tengo al menos dos resultados. Entonces, al conjunto de todos los posibles resultados de mi experimento le voy a poner nombre. ¿Por qué? Pues porque ese conjunto va a ser importante, ¿no? A mí me van a interesar las probabilidades de sacar alguno de esos resultados. Es así como si yo tuviera una bolsita grande llena de todos esos resultados y a mí me interesa la probabilidad de sacar alguno en particular, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser otra definición. Vamos a ver, ¿qué dije? El conjunto de todos los posibles resultados del experimento se llama espacio muestral. Y lo vamos a denotar por ahora con una S mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pensar, si yo, mi experimento es el lanzamiento de una moneda, entonces mi espacio muestral, ¿qué sería? Águila, sol. Exactamente, porque pues son los posibles resultados que yo puedo tener en el lanzamiento de una moneda, ¿cierto? Sin importar, ojo aquí, si la es o no, ¿verdad? Aquí solamente estoy pensando en los resultados. Si yo pienso en el lanzamiento de un dado, entonces tengo mi espacio muestral sería del 1 al... ¿Cuántas caras tiene un dado? 6. Muy bien.
Puedo tener espacios muestrales de ese tipo o pueden estar formados por vectores. Por ejemplo, si yo experimento es el lanzamiento de dos dados, uno rojo y uno azul, lo especifico para pensar que son dados distintos. ¿Cómo sería mi espacio muestral? ¿Cuáles son los posibles resultados? ¿Serían 36 combinaciones? Exactamente, es decir, que en el dado 1 me salga 1 y en el dado 2 también me salga 1. Después, que en el dado 1 me salga 1 y en el dado 2 me salga 2. 6, ¿no? Después, que en el dado 1 me salga 2 y en el dado 2 me salga 1 y así sucesivamente. Si lo escribo de manera ordenada, sería hasta el 6, ¿no? Que en el dado 1 me salga 6 y en el 2, 1, que en el dado 1 me salga 6 y en el 2, 2, o que en los dos dados me salgan 6, ¿no? Entonces, como dice su compañero, ahí son en total 36 combinaciones distintas de números que me pueden salir. ¿De acuerdo? Sí. Sí, voy a cambiar de página porque ya se terminó aquí. Otro tipo de espacio muestral yo lo puedo expresar de distintas maneras. Por ejemplo, si yo tengo una carrera de 7 caballos, donde los 7 caballos están numerados, carrera de 7 caballos numerados, y del 1 al 7, ¿no? lo voy a especificar por si acaso. Y yo, mi experimento, o yo estoy interesada en, ¿qué sería? En el resultado final de la carrera. ¿Cómo puedo expresar a mi espacio muestral? Todas las maneras en que llegan, 7 factorial en total. Exactamente, esas se llaman permutaciones, ¿no? Son todas las maneras diferentes en que yo puedo ordenar los 7 números. Entonces voy a poner, son todas las permutaciones del 1 al 7, ¿de acuerdo? Como dice su compañera, la cardinalidad de este conjunto es 7 factorial. Es decir, tengo 7 factorial elementos distintos en este S. ¿De acuerdo? Ahora, ya tenemos a nuestro espacio muestral. Vamos a pensar que cada conjunto de resultados es un evento, ¿de acuerdo? Cada subconjunto de mi espacio muestral va a ser un evento posible. Entonces, yo puedo pensar un evento como cada conjunto al que yo le pueda calcular una probabilidad. Ese va a ser un evento. Vamos a escribir también la definición de evento. Es cualquier conjunto de resultados. Eso va a ser un evento. Aquí está. Y vamos a decir que el evento A ocurre si el resultado está dentro de ese conjunto. Entonces, a ver, aquí ahorita vamos a hacer una aclaración. Decimos que el evento A ocurre si el resultado está contenido en A. Por ejemplo, ¿a qué me refiero a esto con un evento A? Como dijimos, un evento puede ser un conjunto de elementos de S, no necesariamente solamente uno de los elementos. Entonces vamos a pensar en un ejemplo sencillo que es el lanzamiento de un dado. Ejemplo, lanzamiento de un solo dado. Entonces, en el lanzamiento de un dado, mi evento A va a ser
que el resultado sea par. ¿Por qué elementos del espacio muestral está conformado este evento? 2, 4 y 6. Exactamente, estamos todos de acuerdo que mi espacio muestral son todos los números del 1 al 7. Entonces, que el resultado sea par, pues son todos los números pares entre el 1 y el 7, que son 2, 4 y 6. Entonces, yo voy a decir que A ocurre si el resultado es cualquier número en ese conjunto, ¿cierto? Entre el 2, 4 y 10. Cualquier número en el 2, 4 y el 6. Si yo lanzo mi dado y cae 1, ¿qué puedo decir sobre A? ¿Que no ocurrió? Exactamente, que no ocurrió. Si yo lanzo mi dado y sale 6, entonces A sí ocurrió. Muy bien. Sobre los eventos que son, puedo tener incluso eventos como el vacío. Entonces el evento vacío lo vamos a conocer como evento nulo o imposible, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a poner como una observación. Porque es, digamos, el nombre común que le asignamos a ese evento. El evento vacío se conoce como evento nulo o imposible. ¿Y por qué se llamará evento imposible? ¿Cuál será la probabilidad del evento vacío? 0, ¿no? 0. 0, exactamente. ¿Queda más o menos clara la idea de qué es un evento? Me parece que ya habían visto más o menos este concepto en el curso de probabilidad que tuvieron. Entonces, bueno, si más adelante tienen dudas, me avisan. Como los eventos... Había visto que era cualquier subconjunto del espacio muestral. Ajá, exactamente. Muy bien. Ok, entonces, como los eventos son subconjuntos, justamente, podemos entonces definir operaciones, ¿no? Como las operaciones de subconjuntos. Entonces, las operaciones entre eventos pues son las mismas. Tenemos a la unión. Fíjense, tenemos operaciones entre eventos. Tenemos a la unión. ¿Cómo denotamos a la unión? Con una U. Con una U grandota. Unión B. Tenemos a la intersección. ¿Cómo denotamos a la intersección? Una U invertida. Una A invertida, exactamente. Tenemos al complemento, que es con una C pequeñita. Y decimos que dos eventos son disjuntos o mutuamente excluyentes, sí que... La intersección es vacía. Exacto. Entonces, ojo aquí, no confundir eventos mutuamente excluyentes con independencia, que eso nos pasa mucho, ¿de acuerdo? Dos eventos son disjuntos. Siempre en el examen tienen ese error. A intersección B es el conjunto vacío. Entonces, ojo, ¿no? No confundir con independencia. Ay, no me quedó bien remarcado. Ahí está. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí de los conceptos rapiditos que acabamos de pasar? ¿Todo clarísimo? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a recordar un poquito. Cuando vimos la historia de la estadística, ¿se acuerdan que les comenté? La estadística es una cosa que se usa hace mucho tiempo, pero se formalizó, entre comillas, recientemente.
Y algo similar pasó con la probabilidad. La probabilidad se usa desde hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, al principio, digamos, formalmente no se tomaba mucho en cuenta porque era una cosa que servía como para juegos de azar que no parecían muy científicas. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que la probabilidad era una cosa muy útil y que se podía formalizar la teoría de la probabilidad, y entonces pues ya no se metió mucha teoría matemática y se convirtió en una rama muy fuerte de las matemáticas. Pero bueno, antes de que eso pasara, la probabilidad surgió, digamos, con un enfoque frecuentista, y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Entonces, ¿qué es el enfoque frecuentista? Es el enfoque más intuitivo, que yo estoy segura de que ya todos nos lo sabemos, aunque no sepamos que lo sabemos. Eso. A ver, vamos a poner aquí, enfoque frecuentista. Enfoque frecuentista. Entonces, ¿en qué consiste el enfoque frecuentista? El enfoque frecuentista consiste en, primero, que nosotros tenemos una idea de que si repetimos un experimento muchas veces y digamos tiene las mismas condiciones, por ejemplo, si lanzamos una moneda y es la misma moneda y la misma persona la lanza muchas veces y la persona intenta lanzarla, digamos, con la misma fuerza, entonces, ¿qué va a pasar con la proporción, por ejemplo, de caras que me van a salir? ¿Qué creen que pase? ¿Cuántas caras debería, o yo espero, tener si lanzo una moneda muchas, muchas veces? La mitad de las veces cara y la mitad cruz. Exactamente, justo lo que dijeron. Lo mismo pasa con un dado. Si yo lanzo un dado muchas veces, intuitivamente yo esperaría que, por ejemplo, la proporción de unos que me salga sea un sexto de todo el total. Entonces, el enfoque frecuentista, pues justamente se trata de eso, de pensar a la probabilidad como una repetición muy larga de veces del experimento con las mismas condiciones. Y también usualmente se piensa que los eventos son equiprobables, muchas veces a menos que se especifique lo contrario. Por ejemplo, en el lanzamiento de la moneda y el dado, yo nunca especifiqué que el dado fuera justo. Sin embargo, estrictamente sí debería decirles una moneda justa o un dado justo, porque pues sabemos que hay monedas cargadas, ¿no?, que tienen mayor probabilidad de caer de un lado que del otro. Entonces, bueno, vamos a escribirlo porque yo voy a seguir y no voy a escribir nada, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les decía, si repetimos un experimento, muchas veces, con muchas entre comillas, porque aquí falta decir que es muchas, el muchas puede ser no tantas, y bajo las mismas condiciones, nosotros esperamos que la proporción de ocurrencias de un evento se aproxime a un número, ¿no? En el caso de la moneda, ese número sería un medio. En el caso de los dados, ese número sería un sexto. Ok. Entonces, la proporción, que es el un medio y el un sexto, es lo que conocemos como frecuencia relativa. Vamos a ponerle esa proporción, se conoce como frecuencia relativa. Se os voy a poner con moradito. Frecuencia relativa. Ok. Y usualmente, pues la pensamos ya como una probabilidad, ¿no? A ver. Entonces, ¿por qué digo yo que la pensamos como una probabilidad? ¿Qué cumplen esas frecuencias? Para empezar, esa frecuencia relativa o ese numerito,
usualmente siempre está entre el 0 y el 1, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Si yo sumara las frecuencias de todos los eventos posibles, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en el de cara y cruz, la frecuencia de cara es un medio, la de cruz es otro medio, y esto son todas las posibilidades. Entonces, un medio más un medio me da 1. Lo mismo pasa. Si yo sumo todas las frecuencias relativas de cada número, tengo un sexto 6 veces, me va a dar 1. Entonces, eso es otra característica de la probabilidad. Y segundo, ¿qué pasa si yo les preguntara cuál es la frecuencia relativa de que me salga en el lanzamiento de un dado 1 y 3? 2 sextos. Exacto, lo que están haciendo es sumar un sexto y un sexto. ¿Por qué los están sumando? Pues porque el 1 y el 3 son eventos distintos, es decir, son disjuntos. No hay una intersección entre esos dos eventos, y eso es algo que también cumple las probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir aquí las propiedades que deben cumplir, propiedades, ¿no? ¿Cuál dijimos? La primera, estar entre 0 y 1. 0 y 1. Déjenme, voy a mover este. Vamos a poner, la pensamos como una probabilidad P. La probabilidad, le voy a poner 2 rayitas de una vez. Está entre el 0 y el 1. Luego, la probabilidad de todos los eventos posibles, ¿cuánto es? 1. Muy bien, entonces les voy a poner S, porque S, que es el espacio muestrales, todos los eventos posibles, ¿se acuerdan? Todos los eventos posibles. 1. Y 3, si tengo 2 eventos disjuntos o mutuamente excluyentes, ¿cómo calculo la probabilidad de la unión? Que es preguntarme, ¿ocurre A o B? La suma. Como la suma. Excelente. Alguien habló al final y no entendí muy bien. ¿No era duda? Ok. Entonces, una propiedad que se desprende de estas 3, la vamos a poner aquí, es que la probabilidad del complemento de un evento va a ser 1 menos la probabilidad de ese evento. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los dados, la probabilidad de que no me salga 1 es 1 menos la probabilidad de que sí me salga 1, ¿de acuerdo? Es decir, la probabilidad de que no me salga 1 es la probabilidad de que me salga cualquiera de todos los otros, ¿no? Del 2 al 6. ¿Dudas con estas propiedades hasta ahorita de la probabilidad? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo demostraríamos esta última propiedad que puse aquí? Yo les digo, denme la demostración, ¿qué podemos hacer? Piénsenlo con el ejemplo del dado, les acabo de dar la idea. Vamos a ver, ¿quién sería el Utilizamos la propiedad 3, ¿no? La propiedad 3. Ok, es una combinación de la propiedad 3 Y la 2. y la 2, que es... Ok, O sea, exacto. la suma del complemento y de A Ajá. es igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque o está o no está. Muy bien. Fíjense, lo que está diciendo su compañera es, lo que sí sabemos es que S es igual a A unión su complemento. ¿Por qué? Porque es uno o el otro, ¿no? Y entre los dos hacen el total. Luego sabemos que 1 es la probabilidad de S, que si sustituimos es A unión A complemento, pero ¿cómo son estos dos eventos? Mutuamente Disjuntos. Disjuntos. Ajá. Entonces, es la suma, y aquí ya simplemente despejo, ¿no? Paso al otro lado
restando y me queda que la probabilidad del complemento es exactamente Y1 menos la probabilidad de A. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Easy peasy? Va. Entonces, como mostramos esta, es muy fácil demostrar un montón de, digamos, igualdades que se cumplen con las probabilidades. Tenemos algunas que son más importantes y que las vamos a mencionar. Entonces, tenemos, por ejemplo, a la regla de la adición. ¿Qué pasa cuando tenemos a la unión de dos eventos que no son disjuntos? En este caso, la probabilidad de esa unión va a ser la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento, y a esto le tenemos que restar la probabilidad de la intersección de los dos eventos. ¿Por qué creen que pase esto? Porque si no estaríamos sumando 2 veces la intersección. Exactamente. ¿Cómo podemos pensarlo así rápidamente sin hacer la demostración completa? Fíjense, hacemos nuestro diagramita de Venn y decimos, si yo tengo y sumo la probabilidad de A más la de B, lo que voy a hacer es sumar la probabilidad de A, que es todo esto, más la probabilidad de B, que es todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Como dice su compañera, esta parte de aquí la estoy sumando 2 veces, con el verde y con el rojo, entonces la tengo que restar una vez, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo usar estas pequeñas propiedades así muy rápidamente, que de hecho tiene un ejercicio parecido en su tarea. Ejemplo. Esto es algo padre de la prueba, ¿no? O sea, al menos hasta este punto de nuestra vida, les digo, la prueba la podemos pensar como una medida, tal cual la podemos pensar como una medida. En mi dibujito yo le estoy pensando como el área, que es una medida, ¿no? Y aquí todavía funciona pensarlo así. Entonces, va, a ver, ejemplo. Vean, tenemos 2 eventos. 2 eventos. Y yo sé que esos eventos son disjuntos y que la probabilidad del primer evento es 0.3 y la probabilidad del segundo evento es 0.6. Perdón. Y yo quiero calcular un montón de probabilidades. Fíjense, quiero la probabilidad de A complemento, la de B complemento, la de la unión, la de la intersección y la de esta intersección del complemento con A. ¿Cómo calculo todas estas probabilidades? ¿Qué me dicen? ¿Quién me dice cuánto es la primera probabilidad? 0.7. 1 menos la probabilidad de A, ajá, ¿Mm? es 0.7, justamente. Exacto. Ay, no. 1 menos 0.3, que es 0.7. La segunda, 0.4. que es 1 menos 0.6, es 0.4. La tercera, 0.9. 0.9, porque es 0.3 más 0.6, es 0.9. La cuarta, Pues es cero, ¿no? 0. 0. Y la última, 0.3. ¿por qué? 0.4, ¿no? 3 o 4. 0.3. Punto 1. Oh, wow. A ver, vamos a... En este caso, ajá, podemos hacer un dibujito, fíjense. Yo sé que mis 2 eventos son disjuntos, es decir, que si yo los dibujo van a ser bolitas separadas, ¿no? A y B. Y aquí me piden A intersección B complemento. Entonces, primero voy a decir, ¿quién es B complemento? Pues todo lo que no es B, es decir, todo esto. ¿De acuerdo? Intersección A. ¿Quién es A? Pues esto. Entonces, ¿quién es B complemento intersección A? Pues A.
A. Punto 3. B menos A. Que es 0.3. ¿De acuerdo? ¿Dudas en este último? Esto pasa porque hay veces en disjuntos. ¿Qué pasaría si no lo fueran? ¿Quién sería A intersección B complemento? A menos la unión. Probabilidad de A intersección B. A menos la intersección, ¿no? Entonces ya calculan la probabilidad de A menos la intersección de A y B. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Podrías repetir eso de si no son disjuntos? Claro que sí. Vamos a escribir aquí como notita. Si no fueran disjuntos, entonces, ¿qué pasaría? Yo tendría, este es todo mi espacio, ¿no? Posible. Mi cuadrito. O sea, aquí tengo A y B. Entonces, como no son disjuntos, es que sí se cruzan en alguna parte. Entonces, de nuevo, yo voy a decir, voy a buscar quién es B complemento intersección A. Entonces, digo, primero, B complemento es todo lo que no es B. Luego, intersección A, pues voy y veo quién es A. Es esto. Entonces, ¿quién es B complemento intersección A? Es solamente esta parte, que es como una lunita, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la probabilidad de B complemento intersección A sería la probabilidad de A, que es todo esto, pero ¿a quién le tengo que quitar? Pues a este pedazo, para que me quede solamente la que yo sí quiero. Entonces, le tengo que quitar la probabilidad de B intersección A. Ok. ¿Va? Sí, gracias, Flor. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, como les decía hace un rato, cuando empezamos la clase, para muchos experimentos sencillos, para nosotros es natural asumir o pensar que cada resultado tiene la misma probabilidad. A esa propiedad la conocemos como equiprobabilidad, o decimos los eventos son equiprobables. A ver, vamos a escribirlo aquí abajito. No, en la siguiente página, porque aquí ya no me queda tanto espacio. Cuando asumimos que todos los resultados posibles tienen la misma probabilidad de ocurrir, decimos que son equiprobables, ¿de acuerdo? Entonces son equiprobables los eventos. Es el caso, por ejemplo, del lanzamiento de un dado o una moneda justa. En ese caso particular de experimento, si yo tengo n elementos o n resultados posibles, vamos a llamarlos E1 hasta n, ¿cuánto valdría la probabilidad de alguno de esos eventos? Uno entre n. 1 sobre n, ¿no? Ajá. Exactamente, 1 entre el total de eventos posibles que tengo, ¿no? Vale, otro ejemplo. Este ejemplo, ok, es medio largo, lo voy a escribir. Ejemplo. Vamos a suponer, este ejemplo, no particularmente pero este tipo de ejemplos, me parece que ya hicieron algunos ejercicios de este tipo. A ver, vamos a suponer que en una escuela, en cierta escuela,
Se ofrecen clases de música y cocina. ¿No? Como esas clases extras que tienen los niños luego. Ok, sabemos que las clases están abiertas para cualquier estudiante que quiera tomar la clase, ¿no? Entonces tenemos 120 estudiantes. Estoy siendo un poco perezosa y no lo quiero escribir todo, pero ok, no importa, sí, vamos a escribirlo todo. Las clases están abiertas para cada uno de los 120 estudiantes. Pongan que en una de las clases, en la de música, hay 32 estudiantes y en la de cocina 36. Y 8 nada más. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Se elige un estudiante al azar. Gracias. Un estudiante al azar y queremos saber cuál es la probabilidad de que esté inscrito en al menos una de las clases. Okay. Esta es una Z. ¿Cuál es la probabilidad Espero que lo estén escribiendo? Muy bien. Muy bien. Ok, entonces, fíjense, tenemos dos clases. Sabemos cuántos estudiantes hay en cada una de ellas y además sabemos cuántos estudiantes comparten, es decir, cuántos están inscritos en las dos clases. Si yo quiero saber, si tomo un estudiante al azar y quiero saber cuál es la probabilidad de que esté inscrito en al menos una de la clase, ¿qué operación de eventos estoy cuestionando? La unión. La unión, perfecto. ¿Cuáles serían mis eventos? Que vaya una, que vaya otra o los dos. Ok, entonces tengo dos eventos, ¿no? Vamos a poner con lápiz. M es el evento de que este estudiante esté en la clase de música, ¿vale? Es el evento de que el estudiante esté en música. Y C, lo mismo, ¿no? El evento de que el estudiante esté en la clase de cocina. Y como ustedes bien me lo dijeron, estamos buscando la probabilidad de la unión de esos dos eventos. Vale. Entonces, paso número 1 es identificar mis eventos. Paso número 2 es ¿qué estoy buscando? Paso número 3, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos me da el problema? ¿Cuántos hay en música, cuántos hay en cocina y cuántos hay en los dos? Ajá, ¿y eso qué sería? La Ya probabilidad no sé. de M, la Ok. probabilidad de C, Entonces, la probabilidad de M, ¿cuánto vale? 32 entre 120. Perfecto. De C, 36. ¿Y cuál más? La de la intersección, ¿no? M y C. Muy bien. M, intersección C, y esa es, pues, los que están en las dos clases. Bien.
Ahora sí, ya que tengo mis eventos, sé lo que estoy buscando y sé lo que tengo, procedo a calcular la probabilidad de M unión C. ¿Qué propiedad voy a usar? ¿Qué igualdad voy a usar? ¿Qué hago? La de la... Las probabilidades de nuestra intersección. Ándale, los dos lo dijeron bien, aunque al mismo tiempo. Usamos la regla que acabamos de ver, ¿no? Que es la suma de las probabilidades menos la intersección. Y ya, ¿no? Todas estas tres probabilidades son las que me da el problema. Entonces justo voy a tener 32 más 36 menos 8 sobre 120. Y sé que esto va a ser 60, que es un medio, ¿no? Ajá. Listo. ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? ¿Sí entendimos? ¿O algo no? Todo bien. Vamos bien. Vamos bien, Claudia. ¡Súper! Y no puedo creer, estoy escribiendo muchísimo la clase. Bueno, ok, ya terminamos el ejemplo. Entonces vamos a seguir. Esta clase vamos a ver un montón de definiciones. Ok, vamos a seguir. Ya que tenemos clara la idea de la probabilidad de un evento y cómo funcionan las operaciones entre esos eventos, tenemos que pasar a ver justamente lo que les dije que no hay que confundir, que es independencia y algo que llamamos como probabilidad condicional. Entonces, probabilidad condicional e independencia. Entonces, ¿qué es probabilidad condicional? Es muy común, muy común, que nosotros no busquemos una probabilidad empezando así desde cero sabiendo nada. Usualmente tenemos más información o ya sabemos que algo ocurre y queremos calcular una probabilidad incorporando esa información, ¿no? Porque pues yo sé que entre más información tenga, mi resultado va a ser, entre comillas, más exacto, ¿no? Va a ser un mejor resultado. Entonces, ¿qué hago cuando yo ya tengo información que sé que es verdadera para calcular una probabilidad? Uso este concepto que se llama probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional lo que nos ayuda es justamente a calcular una probabilidad cuando yo ya sé que algo es cierto o que algo ocurre. Perdón por las vueltas de la pantalla. Ok, entonces, vamos a pensar que ya conocemos algo, ¿no? Y que queremos calcular la probabilidad de ¿qué? Pues de un evento, porque solo sabemos calcular probabilidades de eventos. Entonces vamos a ver. CAB, un evento, el evento cuya prueba queremos calcular. Prueba. ¿De acuerdo? Y vamos a llamar a la información que ya conocemos. Puede ser algún otro evento que sabemos que ya ocurrió, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a denotamos como la probabilidad de B dado A, esto se lee B dado a la probabilidad condicional de B dado A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿recuerdan el evento A? Esto es algo que sabemos que sí pasa. Oye, y para que pase B, entonces tendría que ocurrir al mismo tiempo que A, ¿cierto? Porque pues A ya ocurre.
Si no ocurrieran o no hubiera manera de que ocurran al mismo tiempo, entonces esto de principio pues ya sería imposible. Muy bien. Si ya ocurrió A, dentro de A, digamos, así, si ya pasa A, B puede ocurrir o no ocurrir. Entonces, ¿quién sería? Estoy pensando que, ¿quién sería nuestro nuevo espacio muestral? Si ya ocurrió A, ahora, ¿quién es todo lo posible que puede ocurrir? A, ¿no? Exacto, porque ya ocurrió. Entonces, A es como nuestro espacio muestral, digamos, reducido, y la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B relativa a la ocurrencia de A. Ok, voy a escribir eso y a ver si nos queda más o menos claro, ¿no? ¿Cómo les decía? Eso. Para que ocurra B, debe ocurrir, digamos, al mismo tiempo que A. Es decir, A es nuestro espacio muestral reducido. Y ahí vamos a buscar la probabilidad de ocurrencia de B. Entonces, ¿cómo denotaríamos a esa probabilidad? ¿Cómo la calcularíamos? Fíjense que vamos a tener que la probabilidad de B dado A, pues es la probabilidad de que ocurran los dos al mismo tiempo, pero esa probabilidad relativa a la ocurrencia de A. ¿De acuerdo? Es como si yo estuviera pensando en casos favorables entre casos totales, solo que ahora todos mis casos totales pues tienen que ser todo lo que pasa en A, en el evento A. ¿De acuerdo? Y los casos favorables pues es que pase B y A al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Preguntas con esa idea de mi nuevo espacio muestral reducido. Perdón, profesora, aquí en donde escribió al mismo tiempo que A, después, ¿qué dice? Es IE de, es decir. Ajá. ¿Esta? Ándale, sí, por favor. Ajá, es I.E, que quiere decir es decir. Ah, ok. I.E, ahí, es punto E. Ajá. Ah, perfecto, sí, gracias. Ujú. Entonces, a ver, si yo quisiera dibujar esta idea, ¿cómo lo haría? Fíjense, mi espacio muestral, acuérdense, el espacio muestral es todo lo que puede ocurrir, es decir, mi universo de resultados posibles. Entonces, tengo mi espacio muestral. Y a mí me están diciendo, quiero calcular la probabilidad de B dado A. Es decir, yo sé que A es verdadero. Entonces, aquí tengo A y a lo mejor aquí tengo B. Entonces, si yo sé que A ya ocurrió, A es verdadero, ¿qué va a pasar? Pues que todo esto... Ay, déjenme busco otro color. Todo esto ya no lo voy a como borrar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que A ya ocurrió, A es verdadero. Es decir, ahora solamente voy a fijarme todo lo que pasa aquí dentro. La probabilidad de que ocurra B aquí dentro, pues sería justamente este pedazo, ¿no? Pero relativo a solamente este circulito. Entonces voy a calcularlo como la probabilidad de la intersección, que es el numerador, relativo a el circulito, que es el denominador. ¿Vale? Sí. Súper. Déjenme les pongo aquí un circulito así.
y no. Y así la flechita. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Esta es la idea, digamos, de qué es la probabilidad condicional. Es, pues me estoy reduciendo a información que ya tengo y dentro de la información que ya tengo, pues voy a buscar algo que no sé qué pasa, ¿no? La probabilidad de ser algo que no sé qué pasa. Entonces vamos a ver, el ejemplo es relativamente sencillo. Vamos a pensar en el lanzamiento de dos dados, perdón, en el lanzamiento de dos dados. Nosotros ya sabemos, de alguna manera, que el primero cae en el número 4. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 10? Es decir, la suma de los dos resultados, ¿no? Sea 10. Un sexto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Sí. Pensamos que nos habías dejado de ejercicio pensarle, a ver. Bueno, ya tuvieron suficiente tiempo para pensarlo. 10 segundos. Exacto. Déjenme, me vuelvo a conectar, ¿vale? Mientras, si pueden ir pensándolo. Les cuento que este concepto de probabilidad condicional se usa mucho, por ejemplo, en juegos como los típicos juegos de azar, como los juegos de dados, de cartas. Uno justo piensa, ¿cuál es la probabilidad de que me salga tal, conjunto de cartas, dado que ya salieron todas estas? Vale. Entonces, a ver, ya me conecté. En el ejemplo de que hicimos hace ratito de la clase de música y cocina, podría ser 4 estudiantes, la probabilidad de que los estudiantes de música además estén inscritos a la clase de cocina. Ándale, pero ahí es un poco distinto, porque ahí es una intersección, ¿no? Ahí, por ejemplo, si yo quisiera usar o pensarlo como prueba condicional, imagínense que tomo un estudiante y yo ya sé que va a la clase de música, sería cuál es la probabilidad de que vaya a la clase de cocina, dado que yo ya sé que es de música, que es de la clase de música. Entonces, hay una diferencia como pequeñita entre la intersección y la probabilidad condicional. En la intersección yo no sé que alguno de los dos resultados haya ocurrido. En la probabilidad condicional yo ya tengo la certeza de que algo sí ocurre. ¿Vale? Ok, gracias. Súper. Entonces, a ver, aquí decimos, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dos resultados sea 10? Entonces, fíjense, primero, me gustaría en este ejemplo particular, digo, no en todos, pero solo en esto, para ilustrarlo, ver, en el lanzamiento de 2 dados, si yo no supiera nada, ¿cuál sería mi espacio muestral? 1, 1, 1, 2, 1, 3 y así hasta 1, 6. Y luego 2, 1, 2, 2, hasta 2, 6 y así hasta 6, 6.
Exacto, ¿no? Hasta el 2,6. Aquí voy a escribir particularmente el 4,1, 4,2 y así hasta el 4,6. Y luego el 6,1, 6,2 y así hasta el 6,6, ¿no? Ese es mi espacio muestral completo. Ahora, dado que yo ya sé que el primer dado cayó en 4, ¿cuál es mi espacio muestral reducido? 4-1, 4-2, 4-6. Exactamente, ¿no? Este renglón es mi espacio muestral reducido. Voy a subrayar que sabemos que el primer dado cae en el número 4, ¿no? Ahora, ¿cuántos elementos tiene mi nuevo espacio muestral? 6. 6. Entonces, el número total es 6, el número de casos totales, digamos, y el número de casos favorables, es decir, en cuántos los resultados suman 10. Solo en uno, ¿no? Exacto, en la combinación 4,6, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad que yo debería obtener usando mi fórmula. Ahorita yo la obtuve genuinamente contando, ¿no? El número de casos favorables entre los casos totales. Entonces, a ver, vamos a ponerle aquí casos favorables entre casos totales. Ahora, si yo quisiera hacer lo mismo usando la fórmula, la que escribimos justo en la página anterior, ¿cómo lo calcularía? Fíjense, yo quiero la probabilidad de que la suma sea 10, dado que el primer dado es 4. Según la fórmula, ¿cómo lo debo calcular? La intersección sobre la probabilidad de A. Ok, es la probabilidad de que la suma sea 10. Sea 10. Y el primer dado sea 4 sobre la probabilidad de que el primer dado sea 4, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 10 y el primer dado sea 4? Pues justamente es la probabilidad de la combinación 4,6, ¿no? Y que el primer dado sea 4, pues la probabilidad de que me salga 4,1, 4,2 y así hasta el 4,6. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga la combinación 4,6? 1 sobre 36. Exactamente. ¿Y cuál es la probabilidad de que el primer dado sea 4? 6 sobre 36. 6 sobre 36 o un sexto. 1 sobre 6, ajá. ¿No? ¿Y cuál es el resultado de esta operación? Un sexto. Un sexto, que es exactamente lo mismo que me salió cuando yo conté los casos. Ahora, no en todos los casos yo puedo hacer mi dibujito y contar los casos favorables entre los casos totales. Entonces me conviene la mayoría de las veces pues usar la fórmula para que yo me acuerde y lo sepa así súper bien, ¿de acuerdo? Sí. Ah, sí, perdón. 10 en su examen, ya sí, segurísimo. Sí. Bueno, creeré en ustedes. Ok, entonces ahora una vez sí que tenemos ya el concepto de probabilidad condicional, podemos pensar en el concepto de independencia. Entonces, si ustedes lo buscan en diferentes libros, dependiendo del tipo de libro que sea, pueden que encuentren alguna definición ligeramente distinta. Entonces estoy pensando en que si ustedes buscan un libro que es muy teórico, va a ser la definición distinta a un libro que es muy práctico. Como esta clase no nos enfocamos tanto en la teoría, entonces vamos a ver
la definición más común y, entre comillas, digamos, la más práctica, ¿no? Entonces, definición. Si nosotros sabemos que la probabilidad de, al revés, de B dado A es igual a la probabilidad de B, decimos que A y B son independientes. ¿Por qué creen que si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B? Lo dije al revés, ¿verdad? ¿Por qué creen que si la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B, los eventos van a ser independientes? Porque quiere decir que aunque haya pasado A, no importa, no afecta la probabilidad de B. Perfecto, justamente, ¿no? Lo que quiere decir esto es que aunque pase A, la probabilidad de B no se afecta, sigue igualita. Entonces, pues, los eventos son independientes. Lo vamos a denotar como, A rayita B. Es lo mismo decir que A es independiente de B y B es independiente de A, ¿de acuerdo? Es totalmente indistinto, son independientes. A de B o B de A, ¿no? La independencia es en los dos sentidos. Entonces, vamos a ver la observación 1. Aquí en independencia. Vamos a pensar, si tenemos dos eventos independientes, entonces, ¿cómo sería la probabilidad de B dado A? Según la fórmula, es la probabilidad de la intersección, ¿cierto? B intersección A sobre la probabilidad de A. Esto es según la formulita que vimos hace rato, ¿vale? Pero como son independientes, esta probabilidad también es igual a ¿cuál? A la probabilidad de B. Exacto. La probabilidad de B. Entonces, si yo paso este número del otro lado de la igualdad, está dividiendo, pasa multiplicando, me va a quedar que la probabilidad de B intersección A es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, si dos eventos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. ¿Va? Es aquí, justamente aquí, donde les digo que tengan cuidado porque en el examen siempre se me confunden con independencia y eventos excluyentes. Entonces, si dos eventos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Observación número 2, que sí, ¿sí ven aquí abajo? Sí. Sí. Profesora, una pequeña duda. ¿Sí? Sobre la probabilidad condicional de B dado A, en algunos libros piden de que la probabilidad de A sea distinta de 0. ¿En este caso vas a contener esa igualdad o es necesario pedirla? Sí, tiene que ser distinta de 0 porque ¿qué pasaría si fuera 0? Ajá, por el denominador, ¿no? Ajá, exacto, pasa dividiendo, ¿no? Acá lo damos por hecho, pero hay que sí hay que ponerlo. ¿Dónde lo pusimos? Probabilidad, aquí, ¿no? Con probabilidad de A siempre distinta de 0, ¿no? A no es el vacío. Muy bien. Observación número 2. Si A y B son independientes, entonces la probabilidad de B complemento dado A es igual a la probabilidad de ¿quién? Si A y B son independientes. De B complemento. Exacto. No. ¿Por qué? Porque si A no afecta la ocurrencia de B, entonces tampoco afecta la no ocurrencia de B. ¿Va? Entonces, va. Y bueno, esta igualdad, de aquí, se puede generalizar. Si yo tengo n eventos independientes,
la probabilidad de la intersección de esos n, pues va a ser el producto. Vamos a poner en general. Profesora, ¿se podría regresar tantito a la página anterior? Claro, claro. ¿Aquí? Sí, gracias. Claudia, disculpa. Ahí en esa fórmula que pusiste, ¿el orden importa? ¿En cuál? En esa parte de la independencia. Si es A independiente de B o B independiente de A, ¿es lo mismo? Sí, aquí sí es lo mismo, aquí no es lo mismo. Ajá. Aquí sí puede decir A es independiente de B, es equivalente a B es independiente de A. Aquí sí tienen que tener cuidado porque lo que saben es A, ¿no? Si estos sí los cambian de orden, ahí sí ya no es lo mismo. Ok, gracias. Ujú. Ya, muchas gracias. Listo, ok. Sí, les decía, en general, si tenemos una sucesión de eventos independientes, vamos a tener que la probabilidad de la intersección, es decir, A1, intersección A2, intersección hasta AN, va a ser el producto de las probabilidades, es decir, la probabilidad de A1 multiplicado por la probabilidad de A2 y todo así hasta la probabilidad de AN. Usualmente nosotros no escribimos los productos así completos, sino que escribimos este símbolo, es como un pi mayúscula, que es el producto desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de AI. Esto es muy similar al de la suma que ya conocemos, solo que en vez de decir estoy sumando todos estos elementos, digo estoy multiplicando todos estos elementos. Y última observación. Bueno, última observación en el tema de independencia. La probabilidad de A dado B más la probabilidad de A complemento dado B, ¿cuánto vale? ¿B? Vale 1. ¿Cómo podríamos demostrar que vale 1? Bueno, en este caso asumimos que B no tiene efecto sobre la probabilidad de A. No necesariamente, pero les doy un hint. Acuérdense, siempre que les pregunten o les pidan demostrar alguna igualdad, que es este caso, ustedes pueden decidir si empiezan por el lado derecho o por el lado izquierdo y a partir de eso llegan al otro lado. Entonces, en este caso, ¿por qué lado empezarían? ¿Por el izquierdo o por el derecho? ¿Izquierdo? Por Por el izquierdo, ¿no? Porque en el derecho no hay nada que desarrollar. Entonces, fíjense, vamos a ver. Empezamos por el lado izquierdo. A dado B más A complemento dado B. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo usar hasta ahora es la definición de prueba condicional. Entonces, esto sería igual a ¿qué? La probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B más la probabilidad de A complemento intersección B sobre la probabilidad de B. Ok, ahí usé solamente la definición. Después, ¿qué digo? Estas dos fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, puedo unirlas, ¿no? La probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A complemento intersección B, todo sobre la probabilidad de B. ¿Qué más puedo hacer aquí? Pues los conjuntos de arriba son ajenos, ¿no? Y ya se usa la aditividad. Exactamente. Entonces voy a hacer el dibujito porque esta parte de pronto
no nos queda muy clara la parte de los conjuntos, entonces vamos a pensar, aquí tengo A, aquí tengo B. Si yo quisiera buscar A intersección B es esto. Luego, A complemento intersección B sería esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque A complemento es todo lo que está aquí afuera. Intersección B, pues es solamente este pedazo. Entonces, ¿quién me da A intersección B con A complemento intersección B? B. Exacto. Entonces aquí tengo probabilidad de B sobre probabilidad de B. Eso es 1. Y ya. ¿Vale? Súper. Entonces ahora sí, ya sé que la probabilidad dado un evento también respeta la fórmula de los complementos. Y finalmente, esto es un poco más intuitivo. Les dije que era la última observación y les mentí descaradamente. A ver, si B está contenido en A, es decir, está dentro de A, ¿cuánto valdría la probabilidad de A dado B? B. Sí, es que lo dije al revés. Si A está contenido en B, así. Si A está adentro de B, o es B, ¿cuánto sería la probabilidad de A dado B? 1. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya ocurrió B, ¿no? Yo estoy diciendo que ya ocurrió B y A está adentro de B. Entonces, si ya ocurrió B, pues ya ocurrió A. Entonces, eso vale 1. Muy bien. Dudas hasta aquí antes de cambiar de tema. Si la clase de hoy vamos a avanzar un montón. No. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? En la última, por la ocurrencia, o sea, y al poner la fórmula queda igual también con 1, ¿no? Sí. Si les pidiera demostrarlo, ¿cómo lo A haría? intersección, sería la probabilidad de A intersección B, Ajá. pero entre la probabilidad de B, ¿no? Pero A intersección B no es A, porque ya está reunido en B. A ver, demostración. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Y A está contenido en B, ¿no? Entonces su compañero dice, esta es la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Y entonces aquí, ¿qué hacemos? En el Sí, es eso, numerador, ¿no? B. ¿Qué pasó? Es la probabilidad de B. Es la probabilidad. Si B... Sí estaba bien, ¿no? Sí tienes razón. Sí, estaba bien, ¿no? La contención Está bien la contención al revés. Así. Ajá. Y entonces aquí ya les queda la probabilidad de B, que eso es el 1. Súper, muchas gracias. Entonces, pero a ver, la idea es que ya sabemos que ocurre B y B está contenido, a ver, este es B y B está contenido en A y este es S, ¿no? Ok, si sabemos que ocurre B, claramente. Entonces, la probabilidad de que ocurra A es 1. ¿Por qué? Porque B está dentro de A. ¿Se acuerdan que decimos que un evento ocurre si un elemento dentro ocurre? Entonces, si B ocurre, ya decimos que A ocurre. ¿No? Y eso es 1. ¿Sí?
Va. ¿Más dudas? ¿No? ¿Segurísimos? Vamos a avanzar. Ok, vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar un montón esta clase. Se me hace que no todo lo de esta clase va a venir en el examen porque siento que va a ser demasiado. Pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Una vez, ahora sí, que ya tenemos el concepto de probabilidad condicional y el de independencia, vamos a ver uno de los teoremas más importantes, diría yo, dentro de la teoría de la probabilidad y de hecho también dentro de la estadística, porque a partir de este teorema surgió una rama completa nueva de la estadística. Entonces, este teorema es el teorema de Bayes y probablemente muchos de ustedes hayan escuchado ya el concepto de estadística bayesiana. Entonces, la estadística bayesiana surge justo de este teorema, de la idea detrás de este teorema. Teorema de Bayes. ¿Dónde está el rojo? Ok, teorema de Bayes. Como les decía, es tan importante este teorema que la idea en general es sencilla, pero tan importante que hace que la estadística se divida en dos partes. Genuinamente hay estadísticos que hacen estadística clásica y estadísticos que hacen estadística bayesiana, particularmente, entre comillas, digamos, de la vieja escuela, que entre ellos tienen discusiones fuertes sobre cuál idea, no digamos cuál es mejor, sino cuál es más correcta, entre comillas, ¿no? Recientemente, ya los estadísticos importantes suelen usar una mezcla entre las dos teorías. Entonces, bueno, vamos a ver qué es el teorema de Bayes antes de que yo siga contándoles la historia por aquí. Entonces, a ver, para cualesquiera dos eventos, A y B, les voy a hacer un dibujo. Fíjense, yo puedo descomponer a A como dos pedazos. A intersección B y A intersección B complemento, ¿cierto? Este es justo el dibujo que hice hace un rato, fíjense. Si este es mi espacio muestral S, este es A y este es B, yo descompongo a como A intersección B, eso es este pedacito azul que estoy dibujando entre los dos, y A intersección B complemento, que es este pedacito que es como una luna, ¿no? Que queda. Entonces, cualquier evento A, yo lo puedo descomponer como estos dos pedazos. Ok. Y además, estos dos pedazos, además de que su unión es A, cumplen que son disjuntos, ¿no? No se unen en ninguna parte. Como son disjuntos, yo puedo calcular la probabilidad de A como la suma de dos probabilidades. Yo puedo calcular la probabilidad de A como la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección, pues, B complemento. ¿Eso es cierto? ¿Hasta ahorita todo bien? Sí. Ok. Pero si yo recuerdo la fórmula de la probabilidad condicional, esa probabilidad condicional involucra una intersección. Entonces yo puedo despejar esa fórmula, digamos, y hacer como el proceso inverso. Ahora, si tengo mi probabilidad, mi intersección de una intersección, puedo expresar aquí una probabilidad condicional. ¿Cómo hago eso? Pues fíjense, si yo tengo la probabilidad de A intersección B, ¿qué hago? Yo digo, probabilidad de A intersección B, voy a multiplicar un 1, que es la probabilidad de B, sobre la probabilidad de B. ¿Están de acuerdo que aquí solo estoy multiplicando un 1? Sí. Sí.
Y lo mismo voy a hacer con el segundo término. La probabilidad de A intersección B complemento. Ahora voy a multiplicar la probabilidad de B complemento y pues lo voy a dividir por el mismo número para que sea un 1 y esta igualdad se siga conservando. Ok, ahora sí lo que les decía, aquí ya puedo sustituir una probabilidad condicional. ¿Cuál sería? La probabilidad de A dado que B por la probabilidad de B, ¿no? Exacto, ¿no? Aquí uso la fórmula de la probabilidad condicional y me queda A dado B por la probabilidad de B, que es este término de aquí, más la probabilidad de A dado B complemento por la probabilidad de B complemento. Entonces, esta fórmula hasta aquí, hasta donde ya llegué, ya es importante. Tan importante que tiene nombre. Entonces la vamos a poner aquí en amarillo y le vamos a poner su nombre y ya vamos a continuar. Ahorita les explico por qué es tan importante, pero bueno, hasta aquí donde llegamos es la fórmula de la probabilidad total. Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué tiene nombre y se llama probabilidad total? Porque fíjense, lo que me está diciendo esta fórmula es que yo puedo descomponer a la probabilidad de un evento en pedazos que son excluyentes. Puedo decir la probabilidad de A dado uno de los pedazos y la probabilidad de A dado otro de los pedazos. Lo que estoy haciendo es justamente calcular esta probabilidad relativa al complemento de B y le estoy sumando esta probabilidad relativa a B. ¿De acuerdo? Entonces lo que estoy haciendo es descomponer a la probabilidad de un conjunto como probabilidades condicionales en dos espacios distintos. Uno es B y otro es el complemento de B, que es todo esto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si en vez de solamente tener B y B complemento, yo tuviese una sucesión de eventos que son disjuntos? Una sucesión, digamos, de conjuntos que son disjuntos. Pregunta, ¿podría hacer lo mismo? Según yo no. Sí. Sí. Sí, exactamente. Y, ok, vamos a ver. Primero voy a escribir con palabras la interpretación de esta formulita, que es, estoy calculando la probabilidad de A como un promedio ponderado por la ocurrencia o no ocurrencia de B, ¿no? Ok, ahora, en general, si yo tengo un montón de Bs, digamos, en vez de solamente B y su complemento, vamos a pensar B1, B2 y así hasta Bn. Una le vamos a llamar partición del espacio muestral, que lo llamamos S. Yo voy a poder calcular como a la probabilidad de A. ¿Cómo quedaría? La probabilidad condicionada de A dado B1 por la probabilidad de B1 más así. Exacto, ¿no? Más la probabilidad de A dado B2 por la probabilidad de B2 y así hasta la probabilidad de A dado Bn por la probabilidad de Bn. Entonces, fíjense, aquí estoy poniendo un concepto que no les había dicho, pero partición, ¿no? ¿Qué es una partición? Lo voy a poner aquí mismo. Voy a poner un poco más abajo esta fórmula de la probabilidad total. Y partición quiere decir que todos BI intersección BJ son mutuamente excluyentes, es decir, no hay intersección entre ellos, y que la unión de todos, desde el 1 hasta el n, es todo mi conjunto.
¿de acuerdo? En el caso de B y B complemento, pues yo sé que B intersección B complemento es el vacío y B unión B complemento es el total, ¿no? Entonces, eso es una partición. Esas son las cosas que tienen que cumplir para hacer una partición. Entonces, en este caso, voy a tener que son disjuntos y además que la unión es el total, ¿de acuerdo? Y lo mismo, lo que está pasando aquí es que yo tengo aquí a mi espacio S, que es mi espacio muestral, tengo a mi conjunto A, que es el que quiero calcular la probabilidad, y estoy partiendo mi espacio en, digamos, N conjuntos distintos, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5 y así, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de A relativa a B1 más la probabilidad de B relativa a B2 y así hasta N relativa a N. ¿De acuerdo? Si yo sumo todas, en total voy a tener la probabilidad de todo A. ¿Vale? Preguntas. Claudia, esos elementos de la partición también se pueden describir como aquellos que son independientes, cuyas probabilidades son independientes. No, porque acuérdense que sean independientes no quiere decir que sean mutuamente excluyentes. Ok, gracias. Entonces, sí podría pasar que dos eventos fueran independientes, pero que no fueran mutuamente excluyentes. ¿Va? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Seguros? Ok. Yo Vale. tengo una pregunta. ¿Cuál sería el caso ese de que sean independientes y no sean mutuamente excluyentes? ¿Cuál podría ser? Si quieren vemos un ejemplo ahorita en un ratito regresando. Es que para que sean independientes, lo que tiene que pasar es que la probabilidad de la intersección sea igual al producto. Pero eso no implica necesariamente que la intersección sea vacía, ¿no? Igual ahorita vemos un ejemplo. ¿No? De acuerdo, gracias. ¿Vale? Vale. ¿Más preguntas? ¿No? Ok. Entonces, ok, hay que terminar esta parte y ya nos vamos al descanso ahorita en un ratito. Muy bien, entonces ahora ya que tenemos la idea de qué es la probabilidad total, que es básicamente tengo mi espacio y lo parto para calcular la probabilidad de un evento, entonces ahora sí, ¿por qué es tan importante esta igualdad? Además de porque muchas veces me facilita los cálculos, es porque cuando yo tengo la información disponible, es decir, cuando tengo este conjunto de eventos pequeñitos que yo sé que cada uno pasa por separado, entonces puedo descomponer a la probabilidad de un evento de dos maneras. Fíjense, vamos a pensarlo como una hipótesis, ¿no? Porque es usualmente lo que nos vamos a preguntar en esta clase. Vamos a suponer que tenemos una hipótesis H, ¿no? Una hipótesis es algo que yo creo que puede ocurrir, pero tengo que encontrar pruebas suficientes para decir que es cierta o que es verdadera. Mientras yo no haga eso, sigue siendo una hipótesis. Vamos a pensar que tenemos una hipótesis, ¿no? Entonces, hacemos un experimento y entonces con el experimento vamos a encontrar evidencia, ¿no? Contamos con cierta evidencia. Vamos a ponerle E. Entonces, yo quiero ver si esa evidencia apoya o no mi hipótesis, ¿no? Entonces, quiero saber la probabilidad de que mi hipótesis sea real, dado que yo conozco esta evidencia, ¿no? Esta evidencia es algo que yo ya sé que pasa. Okay. Entonces dijimos, me estoy preguntando por la probabilidad de que mi hipótesis sea cierta, dado que yo tengo la evidencia. ¿Ok? Si yo uso al mismo tiempo las fórmulas de la probabilidad total y de la probabilidad condicional, ¿qué va a pasar?
Primero tengo que por la probabilidad condicional, esta es la probabilidad de H intersección E sobre la probabilidad de E. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Primero, en el término de arriba, uso la probabilidad condicional y voy a obtener que es la probabilidad de E dado H por la probabilidad de la hipótesis. ¿Cierto? Este es el numerador. Lo único que estoy haciendo es que multiplicar un 1, que es la probabilidad de H. ¿Ok? Y abajo, en el denominador, uso la fórmula de la probabilidad total. Entonces aquí voy a tener la probabilidad de la evidencia, dado H, por la probabilidad de H, más la probabilidad de mi evidencia, dado H complemento, por la probabilidad de H complemento. Es decir, yo voy a pasar de querer calcular la probabilidad de la hipótesis, dada la evidencia, a tener que calcular la probabilidad de la evidencia, dado que la hipótesis fuera cierta. Es más fácil calcular esta probabilidad que esta. ¿Por qué? Porque yo no sé si ocurre la hipótesis, es lo que quiero probar. Ahora, yo puedo decir, si ocurriera la hipótesis, si lo que yo creo fuera cierto, entonces esta evidencia hubiera ocurrido con tal probabilidad. Es más fácil calcular esto que calcular esto. ¿De acuerdo? Esta fórmula, así, es la fórmula que nos da el teorema de Bayes. Ajá. Toda esta fórmula enorme. ¿Que esta fórmula se puede generalizar? Sí. ¿De qué manera? Pues cuando yo, en vez de tener solamente la ocurrencia de una hipótesis y su complemento, tengo un montón de hipótesis que pueden ocurrir. Y entonces aquí uso la fórmula general de la probabilidad total. Entonces, en vez de tener 2 sumandos, voy a tener n sumandos, ¿no? Este es el caso más sencillo. Teorema de Bayes. Esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, siempre yo les diga, vamos a usar Bayes, es usar esta fórmula de aquí. ¿Vale? Y como les decía, ¿no? En general, ¡no! Perdón. En general, si yo tengo una partición dada, una partición que sería H1 hasta Hn, voy a calcular la probabilidad de que la iésima hipótesis dada la evidencia es, vamos a ponerle Jésima. La probabilidad de que ocurra la evidencia dada esa hipótesis, por la probabilidad de que ocurra esa hipótesis, sobre la suma de las probabilidades, ¿no? De la evidencia dada la hipótesis por la probabilidad de la hipótesis, desde igual a 1 hasta n. Esta es la, digamos, fórmula más general del teorema de Bayes. Yo tengo ¿Vale? ¿Sí? una pregunta. En la que puso arriba el teorema de Bayes, la que está ahí luego, amarillo. Digo que multiplicar por un 1. Ahí también se puede ver el 1 también. Es que no lo alcanzo a identificar. Ah, claro, mira. Para pasar de probabilidad de E intersección E a esta fórmula, sí, lo que hice es, tengo la probabilidad de H intersección E, lo multiplico por la probabilidad de H y lo divido por la probabilidad de H, ¿no? Entonces, estos dos me dan la probabilidad de E dado H y luego me queda la probabilidad de H, que es esta. Ah, ok, ya lo vi. Bueno. Perfecto, gracias. Súper. Lo voy a poner con el mismo color para que se entienda que es de... Ay, ajá. Perfecto. ¿Más preguntas?
Creo que no. ¿No? Ok. Igual esta fórmula queda mucho más clara con un ejemplo. Pero vale, son las 6:46, entonces es hora de tomar el descanso. Volvemos a las 7 para hacer los ejemplos y si tienen dudas, pues igual me pueden preguntar ahorita que volvamos. ¿De acuerdo? Sí, claro. Vale.